Hola, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente bienvenidos a este nuevo semestre. Ustedes ya me conocen, soy la licenciada Laura González López y en este semestre les estaré impartiendo el módulo de Producción y Apreciación Literaria 1. El día de hoy vamos a dar inicio a los primeros temas de la primera unidad que lleva por nombre Poesía 1, Arte Racional e Irracional. Vamos a ver la literatura como arte. Nosotros, a diferencia de los animales, los seres humanos, nos agrupamos por familias y estas familias forman comunidades. Al formar comunidades, pues tenemos aspectos en común que dan inicio a nuestra cultura. La cultura hace referencia a nuestra forma de vida, a las costumbres, conocimientos y desarrollos, ya sean científicos, artísticos, industriales, entre otros, de este grupo social. Algunos ejemplos de las manifestaciones culturales son los bailes, la música o las leyendas de una región determinada. Ustedes, jóvenes, pertenecen a una comunidad que lleva por nombre Santiago Moltepec. Ustedes comparten lo que es la forma de vida, la alimentación, los aspectos de vestimenta, las formas típicas de vestimenta, a la música característica de su comunidad y sobre todo a las leyendas que existen en su comunidad. Vamos a ver lo que es literatura. La literatura, por su origen, significa letras. Este término hace referencia, en principio, al empleo de la palabra escrita como una forma de expresión. La literatura, en un sentido más amplio, es la representación o la recreación de la realidad. Por lo tanto, el escritor generalmente no inventa algo, sino que lo recrea, lo que en realidad él vive o de acuerdo a su contexto social en la que se desenvuelve. Entonces, con esto entendemos que la literatura pues es la forma de expresarnos de manera escrita. Aquí la literatura no es escribir nada más un texto porque sí, tiene que tener ciertos elementos que hacen característico a la literatura. Por ejemplo, poder expresar algún sentimiento. En literatura podemos ejemplificar lo que son las leyendas de la comunidad que pueden ser escritas. Dentro de la literatura vamos a observar o vamos a ver el tema de marcas de literariedad en el discurso estético. La literariedad hace que una obra dada sea una obra literaria y no una obra de otra clase. Por ello debemos de cumplir con ciertas marcas o características. Es lo que les comentaba. Una obra literaria no es un texto nada más. Tiene que tener ciertas características para ser considerada como una obra literaria. ¿Cuáles son estas marcas que hacen característicos a los textos literarios? En este caso vamos a mencionar al lenguaje literario. Las palabras que utilizamos a diario pueden tener dos significados, ¿vale? Primero está el denotativo, que es el objetivo, es decir, hace referencia al significado propio de la palabra. Y también podemos darle otro significado que es el connotativo, que es el subjetivo, y usa un lenguaje figurado para provocar sentimientos, emociones al lector. Este último es utilizado regularmente en las obras literarias. Bien, vamos a ver dos aspectos importantes. Por ahí en el módulo de proceso comunicativo 1 vimos lo que son el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Otro aspecto del lenguaje literario es que utiliza formas particulares de expresión que sirven para embellecer y enfatizar un mensaje. El significado de las palabras puede variar dependiendo de las vivencias del autor y del lector. Además, se debe tomar en cuenta la intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa? Pues es qué es lo que nos quiere transmitir el autor. En este caso, pues como nos dice en esta área de la definición del lenguaje literario,
pues el autor trata de embellecer lo que son sus palabras, y ahí entra lo que es el lenguaje connotativo. ¿Qué es el lenguaje connotativo? Vamos a hacer un paréntesis. El lenguaje connotativo son las palabras utilizadas con significados distintos al real, es decir, se les da connotaciones diversas, significados diferentes. Lo conocí en el otoño de mi vida y todo cambió. Ese sería el lenguaje connotativo. Ahora bien, si queremos decir esa frase denotativamente, podríamos decir, lo conocí a mis 60 años y me cayó muy bien. Puede ser, ¿no? Estoy diciendo lo mismo, pero de una forma más directa, de tal cual las palabras, ¿vale? No le di un embellecimiento a esa frase. El lenguaje denotativo, entonces, se utiliza para manifestar las cosas tal como son, para que puedan ser entendidas de manera simple y clara, sin intenciones de generar simbolismos o metamensajes, ¿sí? Entonces, ahí está el ejemplo. Lo conocí en el otoño de mi vida y todo lo cambió. Es una forma bonita de decirlo. Y si yo lo quiero decir directamente, lo conocí a mis 60 años y me cayó muy bien. Es todo. El lenguaje literario es una configuración rítmica en la que pueden ser descubiertas las leyes que se usan para su construcción, sea o no consciente el artista de ellas. El diseño se contrasta de inmediato, se actualiza, se sitúa en primer plano sobre el trasfondo de la lengua diaria del habla. Algunos ejemplos de lenguaje denotativo y connotativo usados en texto literario son los siguientes. Por ejemplo, aquí cuando tengan su libro de literatura 1 podrán tener este texto, pero pues aquí ya se los representé en este cuadrito. Dice la palabra corazón. ¿Cuál sería el significado denotativo de la palabra corazón? Pues es un órgano muscular. Pero si le vamos a dar un sentido bonito, embellecedor a la palabra, entra el lenguaje connotativo, que es un corazón que representa el amor. Vamos a escribir un texto literario con esta palabra connotativa. Mi corazón se salió de mi pecho para alcanzarte. Estamos dándole un embellecimiento a las palabras para hacer referencia a un órgano muscular. Y pues aquí vemos diferentes ejemplos de lo que representan las palabras, cuál es su significado tal cual de la palabra y cómo le podemos dar un significado metafórico o simbólico a esta palabra, y cómo también lo podemos utilizar para realizar un texto literario. Formas de representación. ¿Cómo se representan los textos literarios? La literatura puede expresarse en verso o en prosa. El verso considera el ritmo y la métrica. La prosa es la forma más natural de escribir porque no está sujeta a medida, a rima ni a ritmo. Bueno, aquí vemos que la literatura puede ser expresado de dos formas. Ustedes pueden escribir un verso o pueden escribir un texto en prosa. ¿Cuáles son las características del verso? Pues son que tienen, primeramente que nada, vemos el embellecimiento de las palabras. De ahí nos vemos que tiene una métrica, un ritmo y una rima. Pero si nos vamos a la prosa, que por lo generalmente las novelas están escritas en prosa, vemos características propias de que son párrafos completos. Los párrafos tienen características especiales como son coma, punto y coma, punto y aparte, punto y seguido. Entonces esa es una de las características de la prosa. Con eso vamos a terminar los temas de esta primera parte de la primera unidad. Y aquí les voy a explicar cuáles van a ser las primeras actividades. La actividad 1.1
van a contestar las preguntas que les dejé por ahí escritas en esta área, y también se los voy a pasar por WhatsApp y a los grupos de Facebook para que puedan responder estas preguntas. Evidentemente hay preguntas, por ejemplo en la primera, que ustedes pueden contestar con sus propias palabras. De hecho tienen que contestar con sus propias palabras, pero hay otras que tienen que investigar cuáles los conceptos o a qué se refiere para poder ustedes contestar estas preguntas. En la actividad 1.2 también van a realizar las siguientes instrucciones, que es elaborar una ficha literaria con papel cartulina, medidas de 10 por 15 centímetros. Ahí en la papelería o en las tienditas venden ya lo que son las fichas. Pueden comprar esa ficha para que no malgasten la cartulina, porque nada más van a necesitar una ficha. Van a escribir todas las palabras relacionadas con literatura que ustedes conozcan. Puede ser que utilicen palabras que vieron en el video, palabras que puedan investigar, si pueden investigar en libros de literatura, o también lo pueden investigar en internet si tienen la oportunidad. Al reverso van a escribir el nombre de ustedes. Por ahí sí puedo mandarles el cuadernillo de actividades. En ese cuadernillo van a anexar esa ficha. Otra de las actividades es que van a elaborar un poema, acróstico o descripción literaria que describa y mencione Santiago Moltepec. Pueden apoyarse de las palabras literarias que hicieron en su fichita. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pueden escribir un poema, un acróstico, o realizar una descripción literaria de lo que es su comunidad, de lo bonito que es su comunidad. Si tienen más si tienen más inspiración, pues ya se realizan ustedes un poema o un acróstico de Santiago a Moltepec, dirigido a Santiago Moltepec. Y por último, la actividad 1.3 van a completar este cuadro similar al que les expliqué en este video, ¿sale? Van a ver las palabras y le van a poner su significado como lo encuentren en el diccionario. Así lo van a poner acá. Ahora bien, esta palabrita le van a dar un significado connotativo, embellecedor. Y aquí pueden escribir un texto literario dirigido, un pequeñito texto literario dirigido hacia las palabras que observan en esta columna. Bueno, si no lo entienden o no me comprendieron, pueden preguntarme y ya lo vemos de manera personal las actividades. Bueno, hasta aquí, jóvenes. Por ahí ustedes ya saben cómo hemos trabajado a lo largo de los semestres. Como les dije, puede ser que les mande el cuadernillo de actividades, donde ustedes van a realizar o vienen más bien estas actividades que les estoy dejando en cada video. Trato de subirle videos explicándoles los temas para que pues puedan comprender qué es lo que estamos viendo y sobre todo qué es lo que solicito en las actividades y no se confundan. Si tienen alguna duda, ya saben, comuníquense conmigo y pues sería todo por hoy. Esta actividad les voy a dar una semana máximo para hacerlo. Las 3 actividades en sí son actividades muy pequeñas que pues no requieren mucho tiempo de dedicación. Sin embargo, pues lo hacen con calma y tienen una semana para hacerlo. Bueno, jóvenes, nos vemos, cuídense mucho, adiós.